Días para todos, mi nombre es Tomás Jiménez de Noveno B y les contaré un poco sobre historia durante el siglo XIX en Europa y en Latinoamérica. Síganme para esta aventura. Bueno, em, después de una guerra impactante que aproximadamente hubo 75 millones de muertos y heridos, la guerra se acabó. em, Después hubo varias tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos por, por reclamar el territorio de Alemania. Entre esos años de 1945 y 1949, los dos países sacaron par- sus partidos económicos más conocidos entre el mundo entero, que es entre el capitalismo de parte de Estados Unidos y el comunismo de parte de la Unión Soviética. Bueno, hablando un poco de la división de Alemania, los cuatro países que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron repartirse, eh, pues, la nación alemana dividiendo entre la capital, que es Berlín, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, creando el famoso muro de Berlín, que el muro cae en 1991 por la caída de la Unión Soviética y Alemania se vuelve a unir. También por el muro de Berlín nacieron las dos repúblicas que son la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, para evitar otra guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué pasó después de la Guerra Fría? Em, Hubo el nacimiento de alianzas militares entre, que es el Pacto de Varsovia de parte del de Oriental y de parte occidental, que son el SEATO, el CENTO y la OTAN. Entre el Pacto de Varsovia, el SEATO y el CENTO, pues hasta ahora no existen. Solamente mantiene vivo que es la OTAN, que es que es la famosa alianza que está hasta ahora. Y también hubo una carrera armamentista entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que fue, pues, varios conocimientos tecnológicos y también radiactivos, creando bombas hidrogenadas por parte de Estados Unidos y el porto de la Unión Soviética, bombas atómicas, misiles balísticos y desarrollo de satélites espaciales. En 1962, la famosa carrera espacial de quién de entre los dos países, quién va a llegar al primero a la Luna. También, también hablando de la Guerra Fría, pues vamos a cambiar el continente, que pasamos desde Europa hasta Latinoamérica. Bueno, primeramente que todo, en Latinoamérica, entre la Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba más aliados y por eso, como Estados Unidos está en América, contactó a los países latinos, creando la Doctrina de Seguridad Nacional. ¿Qué significa eso? En la Doctrina de Seguridad Nacional es que, pues, una alianza entre Estados Unidos y América Latina, que es centrar todos los países latinos en el sistema capitalista liderados por la Unión Soviética, por los Estados Unidos. Y la Unión Soviética tendría solamente un aliado que sería entre Cuba y Chile, serían sus dos famosos, Che Guevara o Fidel Castro y eh, Augusto Pinochet.
Con los demás países, con la alianza de Estados Unidos, basados en el sistema capitalista, eh, Estados Unidos les mandaría un apoyo económico y militar y, y si la oposición entre esos países están para el comunismo, se intentaría utilizar un poco mayor fuerza para quitar el pensamiento comunista. Uno de los famosos, ah, hablando de la doctrina de seguridad nacional, por eso surgieron varias dictaduras latinoamericanas entre 1960 hasta inicios de los 90. Pues una de los países más famosos que tuvieron una dictadura de varios años serían entre Chile y Argentina. Chile, pues liderado por el famoso Augusto Pinochet desde el 73 hasta el 90. Eh, pues este régimen suprimió el Congreso y proscribió partidos políticos, dejando pues varias víctimas mortales y desaparecidas. Y en Argentina, por Jorge Rafael Videla, implementó el proceso de reorganización nacional con miles de asesinados y desaparecidos mediante centros clandestinos de detención. También surgió un plan de Estados Unidos que sería el Plan Cóndor. Sería operación de coordinación represiva y de inteligencia entre las distintas dictaduras del Cono Sur. Sería entre Chile, Uruguay, Argentina. Y asesinar opositores políticos a nivel internacional. Por eso, esas dictaduras latinoamericanas, hubo varios muertos y heridos juntando todos los países. Hoy también vamos a hablar un poco sobre la dictadura chilena, la de Augusto Pinochet. Eh, Aparte de que disolvió el Congreso, también suspendió la constitución política. También muchos chilenos fueron exiliados de su país y miles de personas fueron arrestadas y centenares de ellas torturadas o ejecutadas. Unas pocas ventajas que fueron más a nivel social sería aplicando, y también económicas, sería aplicando medidas que recortaron la inflación en el país chileno, en mayor producción en recursos naturales y centros benéficos que las mujeres eran uniformadas de un solo color. ¿Cómo así? Que pues esos centros benéficos ayudaban a la población de bajos recursos y esas mujeres que ayudaban en esos centros benéficos eran uniformadas de un solo color para que la gente sepa que eran mujeres que participaban en eso. Y el final de esta dictadura, que fue en diciembre del 89, en las, pues, en las elecciones de ese año, l- tras 17 años de dictadura, el país chileno decidió que el demócrata Patricio Aylwin fuera el que le entregaran el mandato presidencial, promoviendo el, reformas económicas y comisión para investigar todas las violaciones de derechos humanos de esa dictadura, junto con la transición a la democracia. Bueno, siguiendo los años 2000 y 90, surgió dos partidos políticos que fueron autoritarismo y populismo. ¿Qué es el autoritarismo? El control se enfoca en el control político, en que también otro objetivo que es mantener una élite en el poder y también permitiendo una libertad en la vida privada y económica. Y el totalitarismo busca el control absoluto, o sea, que vuelve un país homogéneo, eh, en los medios
monopolizando medios, vida personal e imponiendo una ideología obligatoria que transforma la sociedad. Es decir, que el populismo básicamente eh, mantiene una lucha permanente entre el bien y el mal, utilizando una concepción del pueblo que adopta la forma de una comunidad homogénea y virtuosa, y una élite que es corrupta y viciosa por definición. ¿Cómo así? Que pues el autopopulismo podría utilizarse compra de votos o utilizando fuerza armada para que sigan con su mandato presidencial para varios años. Y el autoritarismo utiliza pues otras ideologías que serían eh, utilizando formas sorpresivas para el acceso al poder político o utilizando golpes de estados y formas opresivas del ejercicios de poder político, o sea, un estado de régimen burocrático, autoritario, regímenes militares, dictaduras y nuevos autoritarismos. Uno de los grandes ejemplos sería el autoritarismo del señor Hugo Chávez en Venezuela, que sería su revolución bolivariana, su socialismo en siglo XIX y su estado comunal. El señor Correa, que sería el revolución ciudadana, y Morales con la revolución anticolonial, estado plurinacional, nacionalización de los recursos naturales. Y todo eso sería una posición y los organismos de deuda pública internacional. Con ese autoritarismo y populismo se bajan todos los recursos naturales y baja también todo el poder económico que lleva el país. Muchas gracias por ver este video y también las fuentes que utilicé fue Biblioteca del Virgilio Barco, que está en Bogotá, Colombia. Muchas gracias.